Capítulo 4. Bajaron el equipaje para colocarlo en la parte trasera del carruaje. Mañana llegamos a la casa donde nos hospedaremos, comentó Jack al marqués, y gracias a Dios no tendremos que dormir en el cobertizo. ¿Fue muy incómodo?, preguntó el marqués. No había mucha paja y la que había estaba llena de insectos, respondió en voz quejumbrosa Jack. Cuando el marqués iba a subir al pescante, Layla salió. Se veía, pensó él, más linda a la luz del día que en la noche. Lo miró con timidez pero con una expresión de profunda gratitud en los ojos. Él deliberadamente no le sonrió y ella colocó dentro del carruaje algunas cosas que llevaba. Después permaneció de pie esperando que se presentara Lady Horncliffe. Cuando ésta lo hizo estaba, como era usual, espectacular. El dueño de la posada se inclinó y repitió varias veces que había sido un honor recibir a la señora en su posada. Lady Horncliffe no le respondió. Abordó el carruaje, cerró la puerta y el marqués inició la marcha. Había revisado sus instrucciones. Fue con alivio que vio que esa sería la última noche del viaje que pasarían en una posada. Al día siguiente arribarían a Crawstock Towers. Para llegar hasta allí debían ir al norte de Oxford. Eso significaba que no estaría lejos a campo traviesa de Eagles. Existía el peligro de que algún conocido lo identificara. En sus instrucciones no se explicaba a quién pertenecía la casa. Trató de recordar si conocía a alguien apellidado Crawstock. Le preguntó a Jack. El caballero se apellida Crow, respondió Jack. Es un amigo de milady y puede apostar a que es rico. El marqués tenía ya la respuesta que deseaba. Sir Percy Crow era un hombre del cual había oído hablar porque era inmensamente rico. Se formó solo y recibió su título porque debido a sus generosas contribuciones al partido había sido nombrado caballero. Mucha gente opinaba que eso era lamentable y no vacilaban en decirlo. Percy Crow intentó convertirse en miembro del Club White pero fue rechazado. Frustrado porque no se le aceptaba en la alta sociedad, abandonó Londres y se trasladó al campo. Compró una enorme propiedad que había pertenecido a un noble empobrecido durante la guerra y cuyo único hijo fue víctima de la guerra contra los franceses. Sir Percy había cambiado el nombre de la casa. Se consagró entonces a tratar de convertirse en un caballero rural. Contribuía con gran generosidad a todas las obras de caridad. Al fin unos cuantos jóvenes del condado más o menos lo habían aceptado, pero la generación anterior movía la cabeza y rechazaba todas las invitaciones que él les enviaba. Bueno, una cosa es segura, pensó el marqués mientras conducía. Ninguno de mis amigos estará en Crawstock Towers. Se detuvieron para almorzar y una vez más el marqués pagó por comida extra para deleite de Ben y los otros. Llegaron a las afueras de Oxford a las 5 de la tarde. El marqués condujo los caballos a la posada Tres Campanas, que recordaba muy bien. Encontró que la caballeriza estaba casi llena, no solo con los caballos de otros viajeros, sino también había 4 que pertenecían a Lady Horncliffe y que habían llegado 2 días antes. Además ya era tiempo de que cambiaran caballos, pensó el marqués, pues los que conducía estaban muy cansados. Los 4 sirvientes que lo esperaban con el nuevo tiro lo miraron con sorpresa. Espero que los caballos que trajeron sean tan buenos como estos, comentó él. Casi puedo decir que son superiores, respondió uno de ellos. Elegimos los mejores y disfrutamos montándolos. Bueno, lleven estos de regreso con paso lento, recomendó el marqués. Merecen un descanso. Me encargaré de eso, ofreció el hombre. Me gusta Oxford. Ya había estado aquí antes. El marqués podía decir lo mismo pero pensó que sería un error. Decidió que no se reuniría con ellos durante la cena sino que cenaría solo en otro lugar. Recordó que había una taberna bastante agradable cerca a la que solía asistir cuando era estudiante. Sin embargo tuvo cuidado de cerciorarse primero de que atendieran bien a los caballos. Enseguida entró en la posada para pedir una habitación. El posadero, impresionado por su apariencia, le explicó que casi todas estaban ocupadas y solo pudo alquilarle una pequeña y no tan bien amueblada como la que ocupara la noche anterior. Sin embargo era mejor que dormir en el cobertizo, que sin duda esa noche estaría atestado. Pidió que le enviaran agua caliente.
Se aseó bien y se puso una camisa limpia. Después salió de la posada y encontró la taberna que también recordaba. Era pequeña pero le agradó la comida que le sirvieron. La botella de claret que consiguió no estuvo tan mal. Deseó haber tenido tiempo para ir a Oxford y visitar su viejo colegio. Había disfrutado del remo y de otros deportes así como de la educación que allí recibió. Recordó lo complacido que estaba su padre cuando al fin se graduó. Ya era tarde cuando caminó de regreso a las 3 campanas. Iba a subir por la escalera cuando el propietario se acercó presuroso a él. «Lo esperan en la salita privada», dijo y le indicó un corredor. El marqués pensó que Lady Horncliffe ya se había acostado para entonces. Renuente se dirigió hacia la puerta de la salita. Era una molestia, pensó, tener que escuchar su voz aguda cuando lo que deseaba era dormirse. Abrió la puerta de la salita. Para su sorpresa encontró a Layla ahí, esperándolo. Al verlo saltó de su asiento y cruzó la habitación mientras decía: «Cuando supe que no estaba en la posada sentí un terrible temor de que se hubiera marchado». «No, todavía estoy aquí», sonrió el marqués. «Sin embargo quizás sea un error que me haya hecho venir». Pensó que tal vez los demás sirvientes podrían enterarse y lo comentarían. «No fui yo quien lo mandó llamar», repuso con rapidez Layla. «No me habría atrevido a hacerlo». El marqués elevó una ceja y ella continuó: «Fue tía Averil. Desea verlo y cuando le avisé que había salido me ordenó que subiera a su habitación en cuanto regresara». «¿Qué hice ahora?», preguntó el marqués con voz divertida. «No lo sé», respondió Layla, mas no parecía estar molesta. «Eso al menos es un alivio», comentó el marqués. Se dirigió hacia la chimenea y se sentó en un sillón. «Hábleme de usted», invitó. «¿Se siente más contenta?». Ella lo había seguido pero en lugar de sentarse en una silla lo hizo en el tapete a los pies de él. «Mucho, mucho más feliz», respondió, «solo que aún no puedo creer que alguien pueda ser tan bondadoso. Su tía puede cambiar de opinión, entonces Peter podría quedarse con ustedes». Layla miró el fuego unos momentos antes de responder. «Tal vez piense que soy tonta, pero si su casita está disponible sé que Peter y yo seríamos mucho más dichosos allí que con tía Averil». «Tal vez no sea eso lo más importante», señaló el marqués, «sino de lo que podríamos llamar comodidades. Sin duda si Lady Horncliffe se compra una gran casa habría, como usted espera, caballos para que monte Peter y por supuesto suficiente comida para él». Layla no respondió y después de un momento él preguntó: «¿No está de acuerdo conmigo?». «No precisamente», respondió Layla, «pero es que tía Averil es muy especial en ciertas cosas». El marqués esperó y después de un momento Layla explicó: «Los viejos sirvientes que estuvieron con tío Lawrence durante años se quejaron de que después de que él se casó ya no les daban la clase de mantequilla o de leche a que estaban acostumbrados». «¿Quiere usted decir que Lady Horncliffe es avara?». Layla desvió la mirada. «Quizá no debía decir esto pero ella resiente si yo me sirvo una buena porción de cualquier platillo o me como un pastelillo durante el té. A mí no me importa pero sería difícil explicar a Peter por qué no puede comerlos aunque estén ahí». «He oído decir que alguna gente rica tiene extrañas manías», comentó el marqués, «y he conocido algunos avaros pero todos han sido hombres». Layla suspiró. Ella es tan rica que resulta inexplicable que esas minucias le importen. «Bueno, la casita los espera a usted y a Peter», ofreció gentil el marqués. «Es lo que esperaba que dijera», dijo Layla con un suspiro de alivio. «Ya empecé a bordar un pedazo de muselina que será un bonito pañuelo. Pero no tengo mucho tiempo para trabajar en él». «Supongo que actúa como doncella además de ser dama de compañía y costurera». Layla se rió. «Es verdad, pero la verdadera doncella de tía Averil nos espera en Crowstock Towers». Mientras hablaba las llamas se reflejaban en su cabello. El marqués observó que era tan rubio que tenía reflejos plateados. Era un color que nunca había visto antes en una mujer y le pareció muy bello. Se rizaba alrededor de la frente ovalada de Layla y de sus mejillas que tenían una apariencia translúcida. Tenía una pequeña nariz recta, facciones perfectas y enormes ojos. Eran del verde pálido de un arroyo de la montaña con un matiz dorado en ellos. Era, pensó asombrado,
única. Estaba completamente seguro de que si se vistiera a la moda y se presentara en Londres causaría sensación. Supuso que Lady Horncliffe estaría tan obsesionada con su riqueza que no se daba cuenta de que si las comparaban se vería bastante vulgar a su lado. Al pensar en ella, que lo esperaba, se puso de pie. «Supongo que será mejor que suba», expresó, «y me indique usted el camino a la habitación de Lady Horncliffe. Aunque yo preferiría quedarme aquí a charlar con usted. Ha sido maravilloso que charlemos aunque sea unos minutos». La voz de ella tenía una nota de sinceridad. El marqués caminó hacia la puerta y al llegar a ella dijo: «Creo que si acaso anda alguien por ahí sería un error que nos vieran juntos. Aguarde aquí mientras yo subo. Después váyase a su dormitorio». «Sí. Por supuesto». «Fui una tonta al no pensarlo. Solo dígame dónde está la habitación de milady». Layla le explicó que era en el primer piso, 6 puertas a la derecha de la escalera. El marqués salió, cerró la puerta y subió por la escalera que crujía bajo sus pies. Contó las puertas con cuidado y llamó en la sexta. Escuchó la voz de Lady Horncliffe contestar: «Pase». Él abrió la puerta. Para su sorpresa vio que la mujer estaba sentada en el tocador vestida con un elaborado pero bastante revelador negligé. Se abría al frente para dejar ver un camisón adornado con encaje. Lady Horncliffe volvió la cabeza cuando él entró. 2 candelabros, cada uno con 3 velas, se encontraban a cada lado del tocador. Su luz hacía resaltar el intenso rojo de la cabellera de la dama dando la impresión de pequeñas llamas. «Cierre la puerta, Leon», ordenó con voz terminante. Él obedeció y permaneció de pie junto al umbral. Se daba cuenta de que ella lo observaba. Lo hacía de la misma forma en que un hombre observaría a un caballo que estuviera en venta. Entonces dijo con voz suave: «Deseaba comentarle que hoy condujo muy bien y decirle que me siento muy complacida de que haya entrado a mi servicio». Era su cambio de actitud tan manifiesto que el marqués solo pudo mirarla sorprendido. Después de una pausa logró decir: «Milady es muy generosa». Ella se volvió un poco en el banquillo en que estaba sentada. «Es usted un hombre muy apuesto, Leon. ¿No puede encontrar algo mejor que conducir caballos?». «Es lo que me agrada, milady», respondió el marqués, «y al menos trabajo al aire libre». «Tengo entendido que estaba fuera», comentó Lady Horncliffe. «¿En dónde estuvo? ¿Es ella muy atractiva?». El marqués se rió. «No fue nada de eso, milady. Solo acudí a una taberna local para comer algo y beber una copa de claret». «Supongo que le molestará saber que sus empleados reciben poca y mala comida y no se les da, como es lo usual, un vaso de cerveza». «Recordaré en el futuro que eso le agrada a usted», respondió Lady Horncliffe en voz alta. De pronto al mirarla el marqués se percató de sus alocadas intenciones. Mientras la observaba ella hizo un pequeño movimiento. Su roja cabellera, que aparecía sostenida en lo alto de su cabeza, en un segundo cayó sobre sus hombros y casi hasta la cintura. Fue un movimiento tan hábil que casi pareció accidental. Sin embargo el marqués comprendió que era premeditado. Recordó que lo mismo había sucedido cuando estaba solo con Fleur. Esta había lanzado una pequeña exclamación de sorpresa y él creyó en ese momento que se trataba de un simple accidente. Ahora sabía que era solo uno más de los muchos trucos que las mujeres utilizaban para atraer a un hombre. Fleur había tenido intenciones de seducirlo igual que hacía Lady Horncliffe en ese momento. Por un instante todo se volvió rojo ante sus ojos. Era solo un ardid femenino más, pensó enfurecido, para dominar a un hombre, un frío cálculo que docenas de mujeres usaban para su ventaja. Cuando le sucedió con Fleur él había acariciado su cabellera y la besó apasionado. Al protestar ella con timidez él se excitó todavía más. Realmente había creído que Fleur se sentía avergonzada de que su cabellera se hubiera soltado. De nuevo sintió surgir la indignación en su interior en contra de Fleur y de la mujer que lo miraba ahora incitándolo. Abrió los labios como para decirle lo que pensaba de ella. Entonces recordó que si lo hacía sin duda Lady Horncliffe lo despediría y entonces perdería su apuesta. Con la rapidez de un hombre que con frecuencia había estado en peligro,
pensó en una forma de escapar. Una idea como relámpago acudió a su mente. Lady Horncliffe se levantó y caminó hacia él con su desabotonado negligé revelando la diáfana transparencia del camisón que vestía debajo. Súbitamente él lanzó una exclamación. «¡Una rata, milady!». Una rata acaba de correr hacia abajo de su cama, y se movió hacia el lecho al decirlo. Lady Horncliffe gritó. «¡Una rata! ¡Oh Dios mío! ¡Mátela! Detesto las ratas», gritó de nuevo y de un salto subió al banquillo donde había estado sentada. Con el negligé apretado con fuerza a su alrededor lo observó con ojos llenos de pánico. El marqués se arrodilló en el suelo y metió la mano bajo la cama. Sintió la suavidad de una zapatilla de terciopelo y la tomó. La metió bajo su chaqueta y la agitó para que pareciera que era algo que se movía. Entonces oprimiendo su chaqueta con la otra mano se puso de pie. Al ver los movimientos bajo la chaqueta Lady Horncliffe gritó. «¡Mátela! ¡Mátela!». El marqués se dirigió hacia la puerta. Con aparente dificultad logró abrirla sin dejar de apretar la rata que se convulsionaba apresada bajo su chaqueta. Salió al pasillo y cerró la puerta. Como no había nadie se alisó la chaqueta y caminó hacia la escalera. Llevaba en la mano la zapatilla de terciopelo rosa. Se preguntaba dónde la ocultaría. Entonces se le ocurrió la idea de que si por la mañana se notaba su falta Layla tendría problemas ya que se suponía que debía haberla colocado en su lugar. Así que en el vestíbulo buscó al encargado en turno y le dijo. «¿Podría enviar esto al dormitorio de la señorita Horn, la dama de compañía de Lady Horncliffe? Dígale que se había quedado en el carruaje y considero que milady podría necesitarla». El hombre prometió hacerlo enseguida. El marqués subió a su dormitorio sonriendo. Se había salvado del peligro en muchas formas pero nunca a través de una zapatilla de terciopelo rosa. El marqués durmió a sus anchas. Sin embargo se sintió un tanto culpable cuando al día siguiente vio el aspecto cansado de los demás sirvientes de Lady Horncliffe. Los caballos estaban mejor atendidos que ellos. Como Crawstock Towers no estaba distante partieron después de las 10:30 de la mañana. Cruzaron el borde de Oxfordshire para entrar a Buckinghamshire. Se adentraban ahora en una zona de caza que el marqués conocía muy bien. Mas como los caminos eran angostos y serpenteantes, a pesar de llevar caballos frescos, no podían mantener la misma velocidad que el día anterior. Gracias a su extraordinaria habilidad de conductor llegaron a Crawstock Towers poco antes de las 5. La mansión de Sir Percy era enorme pero su diseño arquitectónico no era nada fuera de lo común. El marqués pensó que era el tipo justo de mansión que atraería a un trepador social. No había duda de que todos quedarían impresionados por su riqueza. Lady Horncliffe fue objeto de una calurosa bienvenida. El propio Sir Percy bajó presuroso por la escalera para recibirla. La abrazó con efusividad y le hizo saber en voz alta con cierto acento vulgar lo complacido que estaba de verla. También dio palmadas en el hombro de Layla y le informó que había un gran número de caballeros esperando ansiosos su llegada. Anunció también que habría baile esa noche hasta que ella se acabara la suela de sus zapatillas. El marqués no pudo escuchar lo que Layla respondió. Lady Horncliffe no cesaba de quejarse por lo agotador que había sido el trayecto. Le dijo a Sir Percy, ansiosa de disfrutar de las comodidades que sabía encontraría en Crawstock Towers. «Tengo muchos amigos que estarán muy dispuestos a consolarla», respondió Sir Percy. El marqués vio la gloria abierta mientras conducía los caballos hacia la caballeriza. Estaba seguro de que Lady Horncliffe no se ocuparía de él si había otros hombres dispuestos a ofrecerle su compañía por las noches. Jack tenía razón. Los alojarían en el interior de la casa, así que nadie tendría que dormir en un cobertizo. A él le destinaron una habitación en una de las salas reservadas para alojamiento de los sirvientes masculinos. Estaba lo más alejada posible del área de la servidumbre femenina que se hallaba en el piso más alto. El marqués se sintió gratificado de que debajo a su posición su dormitorio era de los mejores y lo tenía para él solo. Notó sin embargo que aunque Sir Percy no reparaba en gastos su gusto era deplorable. Había tenido el buen tino de conservar a la servidumbre principal que empleaba el dueño anterior de la mansión. Era indiscutible que consideraban a su actual amo como un advenedizo. El marqués obtuvo del mayordomo una lista de los invitados. Conocía el nombre de uno o dos,
pero no había ninguno entre ellos que fuera aceptado como miembro del Club White, ni tampoco era posible que los hubiera conocido en alguna de las casas de las anfitrionas importantes cuyas invitaciones él aceptaba. El marqués descubrió que se esperaba que comiera en la habitación del ama de llaves. Desde el punto de vista de la servidumbre eso era muy diferente, como era un grupo grande de huéspedes. Además de otros invitados que acudirían a cenar, la servidumbre estaba muy atareada. La cena para los sirvientes principales se servía exactamente una hora después de que los huéspedes de la casa cenaran en el comedor. Desde mucho tiempo atrás, el marqués había aprendido de su madre cómo se comportaba la servidumbre en Eagles. En la habitación del ama de llaves el mayordomo se sentaba en un extremo de la mesa y el ama de llaves en el otro. El resto de los lugares los ocupaban los sirvientes de los huéspedes según la importancia de sus amos. La doncella de una duquesa, marquesa o condesa se sentaba a la derecha del mayordomo. El ayuda de cámara del noble de más elevado rango se sentaba a la derecha del ama de llaves, y su cochero a la izquierda. Por lo tanto el marqués quedó colocado a la izquierda del ama de llaves. No le sorprendió que la comida fuera tan excelente e incluso un poco más abundante que la servida en el comedor. Los sirvientes de menor rango les sirvieron los 5 platillos. También había vino para beber que estaba seguro era del mejor que tenía Sir Percy. Tal como era de esperarse, la conversación versó sobre rumores de lo que sucedía en Londres, solo que ahora en lugar de escucharlos de sus amigos los recibía de los sirvientes. Hablaron de la atracción que sentía el rey por la condesa de Hereford. Entonces el ayuda de cámara le relató una anécdota de un noble que el marqués ya conocía. Lo habían visto descender por la tubería de una casa en Mayfair. El marido de su rubia enamorada había regresado a casa inesperadamente y no encontró otra vía de escape. Eso provocó muchas risas. Entonces la doncella de Lady Horncliffe, a quien el marqués solo había conocido minutos antes de la cena, dijo: «Mi señora ha causado sensación desde que llegó a Londres y esas bellezas de las que tanto oímos hablar no hay duda que lo han resentido». «Creo que es muy bonita», terció el ama de llaves, movida solo por la cortesía. «A la vez hay 2 bellezas que yo siempre he deseado conocer». «¿Quiénes son?», preguntó el ayuda de cámara. «Una es Lady Blessington», respondió el ama de llaves, «y la otra la señorita Munroe». «Sí, eso es, Fleur Munroe. He oído comentar que es encantadora». El marqués se puso rígido al escuchar ese nombre. Entonces otra doncella comentó: «Tiene razón, señora Phil, es bellísima. Y puedo decirle, ya que acabo de venir de Londres, que lucirá una tiara ducal en su cabello antes que termine el verano». Se escucharon exclamaciones y alguien preguntó: «¿Quiere decir que se casará con el vizconde Seddington?». «Por supuesto que lo hará», respondió la doncella. «Será una preciosa duquesa, pero él no va a conocer la paz como sucedería a cualquier hombre que se casara con ella». «¿Por qué lo dice?», preguntó la señora Phil. «Después de todo es solo una jovencita. Joven en años pero vieja cuando se trata de saber cómo actuar», respondió la doncella. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó alguien. «Bueno, yo viví cerca de sus padres y cuando ella tenía 17 años algo sucedía en su casa». «Vamos, cuéntenos qué pasaba», pidió otra mujer. «Bueno, él era un tipo apuesto y les aseguró que se veía espléndido montado a caballo. Pero la madre de ella habría tenido razón para reñirla si hubiera sabido lo que sucedía en el bosque». El marqués sintió que no podría soportar más. Se puso de pie mientras decía al ama de llaves: «Espero que me disculpe pero tengo dolor de cabeza y desearía recostarme». «Oh, lo lamento, señor Lyon», repuso comprensiva el ama de llaves. «Será mejor que se vaya a descansar. Espero que por la mañana ya se sienta mejor». «Estoy seguro de que así será», respondió el marqués, «y muchas gracias». Caminó hacia la puerta y al salir alcanzó a escuchar que una de las mujeres decía: «Vaya que es bien parecido ese hombre». Se alejó apresurado y buscó la puerta más cercana que lo condujera al exterior. Era verdad que le dolía la cabeza y tenía la sospecha de que también el corazón. Todo lo que se dijera de Fleur parecía golpear como látigo en sus oídos. ¿Cómo pudo ser tan insensato? ¿Cómo pudo fallarle su percepción y su seguridad de que nadie podría engañarlo? ¿Cómo pudo dejarse llevar por esa apariencia inocente e infantil de Fleur, y por su belleza que parecía
parecía tan virginal, de nuevo sintió casi con fanatismo que detestaba a las mujeres solo porque una de ellas lo había engañado. Como si solo el ejercicio pudiera aliviar sus sentimientos, se dirigió hacia el bosque que estaba más allá del jardín. La luna se elevaba en lo alto y las estrellas tapizaban el cielo. Eso de alguna manera lo hizo sentir mejor y poco a poco su indignación se fue esfumando. Charles había dicho que el tiempo era un gran amigo, el tiempo pasaría y él olvidaría a Fleur. Se dijo que nunca más volvería a confiar en otra, nunca más se dejaría llevar por una aureola de candor que cuando la verdad salía a la luz estaba sucia y quebrada. La noche, las estrellas y los árboles gradualmente le brindaron una cierta paz. Inició el camino de regreso eligiendo uno diferente al que lo condujera hasta ahí. Llegó al jardín donde como en todo lo demás se había invertido mucho dinero. Había una cascada artificial que surgía de rocas de granito y formaba un arroyo. Este se abría paso entre plantas exóticas y arbustos hasta unirse al lago bordeado de flores. Pudo escuchar música que provenía de las ventanas iluminadas. Tuvo la esperanza de que Layla se estuviera divirtiendo. Si iba a vivir en una casita de una aldea pequeña no era probable que asistiera a muchos bailes. Ni siquiera tendría dinero para comprarse un bonito vestido. Sería mejor para ella que lograra hacer entrar en razón a Averil Horncliffe, pensó. Avanzó permaneciendo a la sombra de los grandes arbustos de rododendros que rodeaban el prado. Descubrió que había una fuente. Bajo los rayos de la luna que imprimían los colores del arco iris en los chorros de agua era una visión mágica. Permanecía entre las sombras contemplándola cuando escuchó una voz femenina que gritaba: «No. Por favor no. Vamos, no sea tonta», respondió un hombre. «Quiero besarla y a las jovencitas eso les gusta». «No. Por supuesto que no. Por favor, debo regresar a la casa. No antes que la haya besado». El marqués se asomó un poco por entre los arbustos y comprobó que no se había equivocado. Era Layla quien protestaba mientras un hombre de edad madura y robusta complexión la retenía de la muñeca. Su otro brazo la rodeó de los hombros y la acercaba hacia él. «Por favor. Por favor», rogaba Layla. «No quiero que me bese. Le enseñaré a disfrutarlo», respondió el hombre. Su voz era gruesa como si hubiera bebido en exceso. Layla lanzó un pequeño grito pero era obvio que su oponente era demasiado fuerte para ella. Sus esfuerzos por soltarse resultaban inútiles. «Vamos bonita», dijo con impaciencia el hombre. «No voy a aceptar una negativa». La atrajo con rudeza hacia él. Ella lanzó otro grito agudo y movió la cabeza de un lado a otro para eludir los labios de su opresor. Fue entonces que el marqués actuó. Avanzó, tomó al hombre por la parte de atrás del cuello de su chaqueta y de los pantalones y con la fuerza de un experimentado atleta lo levantó en vilo y lo lanzó a la fuente. Layla lo miró. Sus grandes ojos casi parecían llenar su blanco rostro. «Corra», le ordenó él. Él tuvo la rápida visión de una sonrisa antes que Layla se volviera para obedecerlo. Entonces mientras su víctima, lanzando juramentos, se erguía y salía del agua, el marqués desapareció. Bajo las sombras de los arbustos regresó a la casa. Mientras volvía pensó que era otra anécdota más para contar a Charles. Su amigo había estado en lo cierto. Este viaje estaba lleno de aventuras inesperadas. Mientras entraba por la puerta de la cocina decidió que debía hablar con Layla en cuanto se presentara la oportunidad. Le haría saber que nunca saliera sola al jardín con un desconocido a menos que deseara que este tipo de situaciones se repitiera. En esos momentos el recuerdo de lo que se había dicho de Fleur nubló su mente. Se preguntó si una vez más se había dejado engañar. Tal vez Layla no era tan inocente como parecía. Entonces comprendió que no había ningún fingimiento en la forma en que ella se debatía en contra del viejo Romeo. Con seguridad no era falsa la expresión en sus ojos cuando se dio cuenta de quién había acudido a rescatarla. «Un arcángel del cielo», se dijo el marqués mientras subía por la escalera. Estaba seguro en ese instante de que eso era lo que Layla creía que era él.